Bueno, buenos días. Veo que está entrando mucha gente. Eh, Agradezco al laboratorio Gasasco, agradecemos todos los que estamos exponiendo, eh, y al Sergio D'Amato y a Juan Mayor, y a la doctora Mónica Fernández Bruna, al doctor Pablo Gabay, eh, y a las invitadas del día de hoy, que son la doctora Gabriela Nielsen y la doctora María Julieta Russo. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla, ¿se ve ahí? Perfecto, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, bienvenidos a las jornadas de APSA 2020 del capítulo de rehabilitación psiquiátrica. Yo voy a hablar sobre las bases de la evidencia de la rehabilitación psiquiátrica. Yo soy médica psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires y estoy presidiendo el capítulo de rehabilitación psiquiátrica. Bueno, sabemos que la rehabilitación psiquiátrica tiene un enfoque bidireccional que busca incidir tanto en las fortalezas y desafíos de los individuos relacionados con estos objetivos, como también en los contextos comunitarios en los que las personas los viven. Entonces sabemos que la Asociación Mundial de Psiquiatría destacó que el objetivo de la rehabilitación psiquiátrica es apoyar a las personas con trastornos mentales graves en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales y sociales para vivir en la comunidad con el menor sustento profesional. La premisa de la rehabilitación psiquiátrica es que más allá de su gravedad clínica, cada paciente tiene fortalezas y recursos sobre los que se podría abordar la rehabilitación. Sabemos que en los últimos años la rehabilitación psiquiátrica se ha definido mejor y los supuestos y los paradigmas iniciales se han perfeccionado y consolidado mediante la investigación basada en la evidencia. Entonces sabemos que la rehabilitación psiquiátrica ofrece intervenciones estructuradas, definidas por procedimientos aprobados y herramientas y medidas de evaluación precisas, con un objetivo claro para lograr resultados específicos en los pacientes que tienen trastornos mentales graves. Entonces, varios grupos de investigación en diferentes países identificaron un cuerpo amplio y creciente de prácticas de rehabilitación psiquiátrica efectiva. Se han desarrollado modelos de rehabilitación psiquiátrica basados en la evidencia para numerosos objetivos, incluido el empleo, la vida independiente y las habilidades para la vida comunitaria. Entonces, acaba de salir la guía NICE, con fecha de publicación el 19 de agosto, de rehabilitación para adultos con psicosis compleja. Sabemos que esta guía cubre la rehabilitación de salud mental, como dijimos, para adultos con psicosis compleja, y su objetivo es garantizar que las personas puedan tener rehabilitación cuando la necesiten, y va a promover un enfoque positivo para la recuperación a largo plazo. Entonces incluye recomendaciones sobre cómo organizar los servicios de rehabilitación, la evaluación, la planificación de la atención, la ejecución de programas e intervenciones y la satisfacción de las necesidades de atención médica física de las personas también. Entonces aquí vemos, bueno, no voy a leer toda la guía, pero algunos puntos importantes es que incluye recomendaciones sobre a quién se le ofrece la rehabilitación, los principios de la rehabilitación, organizar la vía de rehabilitación, un enfoque orientado a la recuperación, la evaluación y planificación de cuidados y revisión de programas e intervenciones, los ajustes a los tratamientos de salud mental en rehabilitación y en salud física, y para quién está dirigida, para los profesionales de la salud, profesionales de asistencia social y otros profesionales que prestan servicios públicos a personas con psicosis compleja, a comisionados y proveedores de servicios de salud mental y personas que utilizan servicios de salud mental, sus familias y cuidadores. ¿A quién se le debe ofrecer la rehabilitación? A personas con psicosis compleja que se identifique que tengan síntomas de psicosis resistentes al tratamiento y deficiencias que afectan su funcionamiento social y cotidiano, donde sea que vivan, incluso en entornos comunitarios o para pacientes hospitalizados, y se deben incluir personas que hayan experimentado ingresos recurrentes o estadías prolongadas en unidades de pacientes hospitalizados, agudos o psiquiátricos, ya sea localmente o fuera del área, y también que vivan en un alojamiento personal que tenga personal las 24 horas cuya ubicación se esté como rompiendo. Entonces, los principios generales en la rehabilitación tendrían que estar integrados en un servicio de salud mental local, proporcionar un enfoque orientado a la recuperación, que tenga un espíritu compartido y objetivos acordados, brindar atención individualizada y centrada en la persona, o sea, para colaborar y tomar decisiones compartidas, ofrecerse en un entorno menos restrictivo y tener como objetivo ayudar a las personas a pasar de un apoyo más intensivo a una mayor independencia, ¿no? Y reconocer que no todas las personas
van a regresar al mismo nivel de independencia que tenían antes de su enfermedad y pueden requerir un alojamiento con apoyo a largo plazo. Bueno, psicosis compleja es un diagnóstico primario de una enfermedad psicótica que incluye esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, depresión psicótica, trastornos delirantes y trastorno esquizoafectivo con síntomas severos y resistentes al tratamiento de psicosis y deterioro funcional. Tienen que tener deficiencias cognitivas asociadas con la psicosis, condiciones de salud mental coexistente, incluido el abuso de sustancias, trastornos del neurodesarrollo preexistentes, como el trastorno de espectro autista o de déficit de atención con hiperactividad, problemas de salud física como diabetes, enfermedades cardiovasculares o afecciones pulmonares. Entonces sabemos que estos complejos problemas van a afectar gravemente el funcionamiento social y cotidiano de la persona, lo que significa que necesita un periodo de rehabilitación para permitir su recuperación y asegurar que alcance su nivel óptimo de independencia. Sabemos que esta guía no cubre personas que tienen un diagnóstico primario de una enfermedad no psicótica, y los profesionales de rehabilitación también pueden brindar asesoramiento a los servicios fuera de la vía de rehabilitación sobre el tratamiento y el apoyo adecuado, incluidas las colocaciones especializadas o paquetes de apoyo personalizados para personas con otros diagnósticos primarios de salud mental o afecciones del neurodesarrollo como trastorno de personalidad o del espectro autista. Entonces, los servicios de rehabilitación orientados a la recuperación, sabemos que el personal de los servicios de rehabilitación puede tener como objetivo fomentar la autonomía de las personas, ayudarlas a participar activamente en las decisiones de tratamiento y que también debe aprovechar las fortalezas de las personas y fomentar la esperanza y el optimismo, ayudar a las personas a elegir y trabajar para alcanzar sus metas personales, desarrollar y mantener la continuidad de las relaciones terapéuticas individuales, ayudarlos a encontrar ocupaciones significativas, crear redes de apoyo, ayudar a adquirir habilidades para gestionar tanto sus actividades diarias como el avance hacia el autocontrol de la medicación. También brindar oportunidades para compartir experiencias con compañeros, alentar la toma de riesgos positiva, desarrollar la autoestima y la confianza de las personas, validando los logros y celebrando su progreso. Entonces sabemos que todas las personas van a variar en sus experiencias y progresan a diferentes ritmos, ¿no? Entonces, aquí vemos un modelo integrado orientado a la recuperación para los servicios de salud mental. ¿Cuál sería la evolución y los desafíos? Sabemos que hasta hace poco la atención se centró casi exclusivamente en la recuperación clínica. Para la prestación de servicios orientados a la recuperación, es fundamental un entendimiento compartido de la recuperación entre consumidores, cuidadores y profesionales de la salud. Entonces, la rehabilitación psiquiátrica orientada a la recuperación se puede considerar como un apoyo a las personas con trastornos mentales graves en búsqueda de una vida significativa. Como sabemos que la recuperación es un proceso continuo y no lineal, las experiencias y las oportunidades orientadas a la recuperación durante los periodos de hospitalización también deben abordarse adecuadamente. Entonces vemos los tres componentes centrales que giran en torno a las ideas cambiantes de recuperación de la persona, que son la remediación del funcionamiento, la restauración colaborativa de habilidades y competencias, la reconexión activa a la comunidad, y estos componentes tienen papeles importantes en la promoción de la recuperación como proceso y como resultado, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones de rehabilitación psiquiátricas basadas en la evidencia para enfermedades mentales graves? El tratamiento asertivo comunitario, el entrenamiento para el autocontrol de enfermedades, la terapia cognitivo-conductual para la psicosis, las intervenciones familiares y la psicoeducación, el entrenamiento de habilidades sociales, la remediación cognitiva, incluido el entrenamiento cognitivo social y metacognitivo, el empleo con apoyo, el ejercicio físico aeróbico, la intervención temprana integrada en la psicosis, la intervención integrada para la comorbilidad con trastornos de adicción, la psicoeducación para el trastorno bipolar, la remediación funcional para el trastorno bipolar y la terapia conductual dialéctica para el entrenamiento de habilidades para personas con trastornos de la personalidad, sobre todo límite. Entonces hay un consenso de que se necesitan intervenciones estandarizadas para mejorar los síntomas y el funcionamiento en estas personas, y tiene que estar respaldada por una serie de ensayos controlados aleatorios, al menos 2 de ellos realizados por diferentes grupos de investigación. Hay pocos estudios o revisiones, y sabemos que el uso de las llamadas terapias expresivas, como por ejemplo las terapias de arte, parecen reducir los síntomas negativos entre los pacientes con esquizofrenia. Entonces surgen 2 conceptos centrales en la rehabilitación psiquiátrica, que es que todos los recursos y los profesionales involucrados deben coordinarse e integrarse con el objetivo de optimizar el tratamiento, y también debe asegurar la continuidad, no solo en los diversos contextos de cuidado, sino también en el contexto de vida del sujeto.
aquí vemos ejemplos como el tratamiento comunitario asertivo, que sabemos que los principios claves serían el alcance, la prestación de servicios a la comunidad, o servicios holísticos e integrados, la continuidad de la atención, y en algunos lugares del mundo continúan influyendo en la estructura de los servicios de salud mental. El automanejo, el autocuidado o autocontrol en enfermedades crónicas. Sabemos que la OMS en 2002 reconoció que el automanejo era la piedra angular en la atención a pacientes con enfermedades crónicas, pero este concepto a veces se confunde como autocuidado, autocontrol, autogestión, autotratamiento o autoayuda. También la terapia cognitivo-conductual para la psicosis, que se desarrolló como un tratamiento individual y luego como una intervención grupal para reducir la angustia asociada con síntomas psicóticos y mejorar el funcionamiento. Entonces se vio que la terapia cognitivo-conductual puede resultar en una disminución de los síntomas positivos, una mejoría de los síntomas negativos y un mejor funcionamiento. Entonces también puede ser eficaz para prevenir o retrasar la transición a la psicosis cuando se usa con personas identificadas como el riesgo de desarrollar psicosis, el ultra high risk, ¿no? Las intervenciones familiares y la psicoeducación, que sabemos que tiene sus raíces en los movimientos de higiene mental en los primeros años del siglo XX, y también el estudio de las emociones expresadas en la esquizofrenia, dieron un impulso al crecimiento de la psicoeducación que combina elementos de terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo y psicoeducación. Los elementos esenciales son informar a los pacientes sobre su enfermedad, capacitación en la resolución de problemas, capacitación en la comunicación y entrenamiento en la autoafirmación. Bueno, también el entrenamiento en las habilidades sociales en rehabilitación psiquiátrica, que sabemos que estos enfoques se centran en la cognición social, que también se pueden integrar con la tecnología. Entonces vemos que asimilan técnicas cognitivo-conductuales como la reestructuración cognitiva, aunque tienen un formato en contraposición al enfoque típico basado en la formulación de la terapia cognitivo-conductual. Entonces aquí vemos algunos ejemplos que no, como no tenemos tiempo, no los voy a desarrollar. Y bueno, ¿qué es la remediación cognitiva? Es una intervención basada en entrenamiento conductual que tiene como objetivo mejorar los procesos cognitivos de atención, memoria, función ejecutiva, cognición social o metacognición, con los objetivos de durabilidad y generalización según la Cognitive Remediation Expert de Working Group de 2012. Y se han desarrollado varios enfoques que van desde la administración por computadora hasta el lápiz y papel y los ejercicios y la práctica, hasta el entrenamiento estratégico guiado por un terapeuta, y se basa en una variedad de procesos cognitivos básicos que incluyen la percepción, la memoria de trabajo, la atención y la cognición social, con combinaciones de estas funciones para mejorar tanto la función cognitiva y optimizar el bienestar de estos trastornos. Entonces, es un enfoque de remediación cognitiva de componentes múltiples, y el enfoque principal es mejorar el procesamiento de abajo arriba de los estímulos sociales críticos e integrar ejercicios cognitivos basados en computadora que involucren entrenamiento de atención y resolución de problemas con una experiencia grupal sociocognitiva activa para facilitar la toma de perspectiva, el procesamiento de información y la evaluación del contexto social. El empleo con apoyo, sabemos que también hay intervenciones que se centran en la búsqueda rápida de un trabajo competitivo con apoyo continuo para mantener el trabajo, que se llama empleo con apoyo. El ejercicio físico, que sabemos que hay un conjunto de pruebas que revela efectos positivos del ejercicio físico en los resultados conductuales, cognitivos y físicos en pacientes con enfermedades mentales graves, que sobre todo sabemos que en revisiones sistemáticas el ejercicio moderado a vigoroso reduce síntomas tanto positivos como negativos en esquizofrenia, y también puede mejorar los factores de riesgo cardiometabólico, puede mejorar síntomas como la depresión y el aislamiento social, y también mejorar el funcionamiento y la baja autoestima. Y también se demuestra que el efecto del ejercicio en la neurocognición, incluida la cognición social, la memoria de trabajo y la atención. Bueno, ¿qué es la rehabilitación cognitiva? Se refiere a una amplia gama de intervenciones basadas en evidencia, diseñadas para mejorar el funcionamiento cognitivo en personas con lesiones cerebrales o con deficiencias cognitivas, para restaurar el funcionamiento normal o para compensar los déficits cognitivos. Entonces implica un programa individualizado de entrenamiento y práctica de habilidades específicas más estrategias metacognitivas. Esto incluye ayudar al paciente a aumentar la conciencia de sí mismo con respecto a las habilidades de resolución de los problemas, aprendiendo cómo monitorear la efectividad de estas habilidades cuando sea necesario. Y por último, vamos a sacar una revisión sistemática de intervenciones de rehabilitación para promover la recuperación de la esquizofrenia. Sabemos que la recuperación de una enfermedad mental se puede definir, digamos, como el logro de una vida valiosa y significativa en lugar de ausencia de síntomas.
pero los psiquiatras han desarrollado un modelo médico de recuperación que pone el énfasis en la eliminación de síntomas y en volver al funcionamiento normal. Y esto se acerca más al concepto de remisión y se basa más en criterios objetivos. Entonces, como la recuperación es un concepto multidimensional, vemos dos áreas importantes que son la remisión clínica y el funcionamiento social. Entonces, la capacidad funcional es la capacidad de realizar tareas relevantes para la vida cotidiana en un entorno estructurado guiado por el examinador, y la cognición social es una construcción multidimensional que comprende el procesamiento emocional, la percepción, el conocimiento social, la teoría de la mente, los sesgos atribucionales. La cognición social también media el efecto del deterioro neurocognitivo en el funcionamiento de la vida real, ¿no? Y con respecto a los síntomas negativos y positivos, se ven también mediar el impacto de variables como la neurocognición o la capacidad funcional en el funcionamiento en el mundo real, ¿no? Entonces, por último, les digo que las prácticas basadas en la evidencia están validadas por estudios a gran escala, en lo que significa que las desviaciones estándar y las pruebas estadísticas de las diferencias medias entre las condiciones de tratamiento oscurecen las diferencias entre los individuos que tienen profundas implicaciones para la elección del tratamiento. Entonces, las decisiones sobre el tipo y cantidad de tratamiento deben tomarse para cada individuo, considerando su singularidad, las respuestas a los tratamientos anteriores y la fase de su enfermedad. O sea que un traje no sirve para todos. Los tratamientos basados en la evidencia se deben seleccionar y adaptar cuidadosamente para cada individuo. Esto lo dijo Robert Lieberman en un artículo en Advertencia para la Rehabilitación Psiquiátrica en Psiquiatría Mundial. Muchas gracias. El doctor Pablo Gabay es médico especialista de psiquiatría en la Universidad de Buenos Aires, es docente adscrito de la misma universidad, es el director médico, el fundador del capítulo de rehabilitación psiquiátrica, director médico de la Casa de Medio Camino de Anguren y es fellow en psiquiatría de la American Psychiatric Association. Así que bueno, un placer, doctor Pablo Gabay, escucharlo. Muchas gracias, Mónica. Bueno, yo voy a hacer una especie de introducción general a lo que luego van a decir las colegas sobre cómo fue evolucionando la rehabilitación psiquiátrica. Voy a partir directamente de Pinel. En principio, ¿por qué hablar de rehabilitación psiquiátrica y reinserción social? Esta cita del libro de Friedman, Kaplan y Zadok creo que es lo que mejor explica por qué hay que rehabilitar a los pacientes. Porque muchos pacientes son rehospitalizados más por sus capacidades sociales y vocacionales inadecuadas que por la psicopatología. No tienen problemas para obtener empleo, no lo pueden mantener y tienen dificultades en realidad con las cosas que nos parecen más simples de la vida diaria. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores que intervienen en la rehabilitación psiquiátrica y en la reinserción social? Por un lado tenemos la patología que padece el individuo, los síntomas positivos, negativos, neurológicos, los trastornos cognitivos, las comorbilidades, hay mucha comorbilidad con abuso de sustancias, pero también con algunos otros problemas psiquiátricos, y también interviene el tratamiento, sea psicofarmacológico o psicoterapéutico en sus diferentes modalidades. Por otro lado, hay muchos factores sociales que tienen efecto, el ambiente tiene efecto sobre estos pacientes, como vamos a ver después, la presencia del estigma, que es muy importante, la posibilidad de tener una vivienda digna, de tener una buena calidad de vida y la intensidad del trabajo social que se puede realizar. También hay factores macroeconómicos que habitualmente no se toman en cuenta. ¿Cómo se va a financiar un sistema de rehabilitación en salud mental? ¿Y cuál es el costo-beneficio? O sea, ¿qué modalidades funcionan mejor que otras? En general uno ve que cuando se hacen las leyes, por ahí tienen muy buena intención, pero siempre tenemos problemas, por lo menos en la Argentina, en decir cómo lo vamos a pagar. Y por otro lado tenemos la rehabilitación propiamente dicha, sea en talleres protegidos, residencias supervisadas, hospitales de día, en grupos de rehabilitación neurocognitiva, en la rehabilitación de las actividades de la vida diaria, etc. ¿Cómo empezó todo esto? En realidad, si bien en la antigüedad no había internación y las familias, por ejemplo en la antigua Grecia,
buscaban que los pacientes se reintegraran para evitar el estigma del paciente y el propio. No había internación. El primer hospital psiquiátrico, ustedes saben que se fundó en Bagdad en el año 792. Entonces, los tratamientos se hacían en el domicilio, las internaciones se hacían en el domicilio, no había otra cosa. Fue Philippe Pinel, en 2 hospitales de París, en Bicêtre y La Salpêtrière, quien comenzó con el tratamiento moral. Digamos que humanizó a los pacientes y los trató como lo que son, personas. Y desde el punto de vista de la rehabilitación, podemos tomar como nacimiento de esto la reeducación diferencial para los minusválidos con Jean Itard, que era un discípulo de Pinel y que trató al famoso niño salvaje de Aveyron, que es un muchacho salvaje que lo encontraron en los bosques y trataron de rehabilitarlo, de incluirlo en la sociedad y la cultura. En Gran Bretaña, John Connolly instauró el Non-Restraint System, dándole buen trato y consideraba que el empleo y el uso racional de la actividad era beneficioso para los pacientes y que no debían ser contenidos físicamente. En Escocia, unos años después, se creó el sistema de puertas abiertas por el cual los pacientes podían moverse en las instalaciones. Es interesante que fue Wilhelm Griesinger quien decía que había que darle apoyo familiar al enfermo, reintegrar a la familia y cuidarlos en la comunidad. Y él distinguía 2 tipos de pacientes, los que solamente podían vivir en un asilo y los que podían vivir en la comunidad con internaciones breves durante las crisis. También en Alemania, Hermann Simon propuso un tratamiento activado, o sea, muy parecido a lo de Connolly, en el sentido de que la ocupación, el trabajo, es una medida terapéutica para evitar las internaciones y educar a los pacientes para la reinserción social. En Argentina no nos quedamos atrás. Domingo Cabret creó la colonia asilo de Open Door, que todavía existe, y utilizaba también el Non-Restraint System y el Moral Management para el tratamiento. Los pacientes tenían laborterapia, cobraban un peculio por esto, igual que cobran ahora en los talleres protegidos, pero claro, estaba fuera de la ciudad. El lugar se manejaba como una colonia con autosubsistencia, pero aislados de la comunidad, llamémosle, normal. Cabret se inspiró en un viaje que hizo a Alemania, en un sistema similar que encontró en la Alta Sajonia, y fue la primera colonia asilo de toda América. En Estados Unidos, en Harvard, se empezó a utilizar también la actividad manual como tratamiento, empezaron las clases de terapia ocupacional, y el Hospital Estatal de Manhattan tenía un programa de reintegración y prevención de recaídas para los pacientes que eran dados de alta. En el año 1910, en la Universidad Johns Hopkins, este señor que se ve en la foto, Adolf Meyer, creó, digamos, la psiquiatría social. Y después, en 1910 y en 1932, en Estados Unidos se fundaron estas 2 colonias similares a las que había fundado Domingo Cabret en el año 1899. Entre guerras hubo un avance importante de la rehabilitación física y la rehabilitación psiquiátrica se apoyó, o sea, nació como una derivación de la rehabilitación física. En Francia, por ejemplo, en Toulouse, en el año 24, ya había servicios de psiquiatría abiertos con internación, y en el año 1937 había dispensarios de higiene mental que seguían el modelo de los que se habían creado para la lucha contra la tuberculosis. Gran Bretaña, en 1929, ya tenía consultorios externos de psiquiatría y las instituciones daban posibilidad de salida a sus pacientes. Y en Estados Unidos, el doctor Myerson creó el método del empuje total, como lo llamaba eso, para estimular a los pacientes con deterioro. Con el problema de la guerra
tenían el problema de los que volvían del frente con neurosis o problemas de salud mental graves. Entonces se creó un plan general de rehabilitación para la discapacidad física y también para la discapacidad mental. Se buscó entrenar y reubicar a los discapacitados, y el doctor de la foto, que es bastante conocido, el doctor Maxwell Jones, creó programas de rehabilitación para estos soldados con neurosis que volvían del frente. En Francia se creó la psicoterapia institucional. Este señor que se ve en la foto se llamaba Tosquelles porque era catalán, en realidad trabajaba en Francia. Ya apareció un movimiento desalienista para sacar a los pacientes de las internaciones, y se empezó a dar énfasis en la continuidad de los cuidados comunitarios. En Estados Unidos se crearon clubes de autoayuda en los que trabajan son enfermos, pacientes, y no profesionales, como Fountain House, que todavía funciona en Nueva York, y Horizon House en Filadelfia, que se convirtieron en centros de rehabilitación psicosocial. Con la ley de salud mental comunitaria de Kennedy en el año 63, el Instituto Nacional de Salud Mental supervisó todo un cambio en la atención, con la idea de tratar a los pacientes cerca de sus familias y de sus trabajos. El doctor Kaplan estudió los aspectos epidemiológicos y sanitarios con 3 niveles de prevención, y la rehabilitación está en el tercer nivel, que es volver a la gente que ha padecido una enfermedad a que pueda hacer una vida normal. El gran cambio se dio con esta molécula que ustedes ven, que la desarrolló el señor que está a la izquierda, Laborit, que estaba buscando un antihistamínico o medicamentos que influyeran sobre el sistema nervioso central. Y en el Hospital Santa Ana en París, Delay y Deniker comenzaron a utilizarla y vieron que funcionaba en pacientes maníacos y en pacientes esquizofrénicos. Esta es la clorpromazina. Esto abrió un mundo nuevo porque permitió controlar los síntomas positivos más importantes y que los pacientes pudieran reintegrarse a la comunidad. En Italia, todos conocen a Franco Basaglia, en Trieste, que impulsó la ley de salud mental italiana. Después Krauss y Andersen distinguieron síntomas positivos productivos de los negativos deficitarios. El DSM-3 agregó el eje clínico de la desventaja social, y la CIE-10 la alteración de la autonomía del individuo. O sea, se le empezó a prestar atención no solo a los síntomas positivos muy importantes, sino que en realidad ya fueron controlados con los antipsicóticos, sino los otros síntomas, los negativos, los neurocognitivos, que hacen más difícil el funcionamiento de la persona en la sociedad. La ley de salud mental comunitaria de Kennedy fue muy importante porque fue el puntapié inicial para el proceso de desinstitucionalización o deshospitalización de los pacientes que estaban en los grandes hospitales psiquiátricos estatales en Estados Unidos. La idea era la transferencia de personas con enfermedades mentales crónicas de la internación a la comunidad, y tiene varios nombres. La idea era proveer un medio restrictivo y disminuir los costos. Los resultados fueron desparejos y bastante mediocres por la falta de rehabilitación. Aún hoy muchos pacientes viven en la calle o son encarcelados, y ahí no tienen tratamiento. Fíjense que en 1955 en Estados Unidos había 559.000 personas internadas en hospitales psiquiátricos, y en 1994 70.000. Y también consideren que entre 1995 y 1994 el aumento de la población fue de 65%, o sea que la proporción respecto al total de la población bajó muchísimo. Asimismo, en 1955 había 559.000 internados, como dije, y 191.000 internados en 1975. O sea, en 20 años
se disminuyó esto. El cuidado en el 55, el 50% de los cuidados eran hospitalarios, y en 1975 solo el 9%, y al revés, en el 55 el 23% de la atención se hacía en servicios ambulatorios, y en 1975 el 70% se hacía en servicios ambulatorios. Además, en esos 20 años, con toda la experiencia que se fue acumulando, mejoró la comprensión de la realidad de estas personas. O sea, ¿qué le pasa a una persona que tiene una enfermedad mental crónica? Y la presencia de los síntomas positivos y negativos, los trastornos cognitivos, los síntomas neurológicos y la falta de conciencia de enfermedad provocan problemas funcionales en la comunidad, que es lo que surgió cuando los pacientes salían del hospital y se reintegraban a la comunidad. Talbot, que fue presidente de la Asociación Americana de Psiquiatría y que participó de todo este proceso, dijo que el paciente mental crónico vio su lugar de vivienda y cuidados transferidos de una única institución despreciable, se refería al manicomio, a múltiples instituciones miserables, porque los resultados no eran buenos al principio. Siempre hay que tener en cuenta que rehabilitación es distinto de reubicación. No todos los pacientes son reubicables, pero sí, casi todos son rehabilitables, aún los más graves. ¿Qué pasó 56 años después de la ley de Kennedy? En 1950 Estados Unidos tenía 86.500 presos. En 1983, 223.500 y en el año 2008, 785.000 presos. De los 740.700 presos que había en el año 2016, 44% tenía antecedentes de enfermedad mental y un 26% un trastorno psicológico grave. O sea que el 70% de los presos tenían en 2016 una enfermedad mental sin tratamiento. Esto salió en el diario Clarín en 1998. Los hospitales no daban abasto y los pacientes iban a parar a prisión donde no eran tratados. Lo mismo ocurría en Gran Bretaña, donde consideraban que el sistema de justicia criminal, o sea, la policía, estaba trabajando como puerta de ingreso a los servicios de salud mental porque los servicios de salud mental no dan abasto. Y que la mitad de las personas que morían bajo custodia policial o un poco después tenían problemas de salud mental. Esto es del año 2002, donde hay un juego de palabras porque thinking outside the box es pensar creativamente, pensar fuera de lo esquemático, y hacen un juego de palabras con pensando fuera de la caja y viviendo dentro de la caja. Y es una crítica, se ve al gobierno con una llave que le abre la puerta al enfermo mental institucionalizado y dice no más depósito, no más tratamiento, solo libertad, y por el otro lado el enfermo termina viviendo dentro de una caja. Entonces uno se encuentra con estas fotos. Gente comiendo de la basura, viviendo en la calle, sufriendo. El Comité Federal Coordinador envió en enfermedad mental grave, envió un informe al Congreso de Estados Unidos en el año 2016, donde informaba que 10 millones de adultos de los Estados Unidos tienen una enfermedad mental grave, que solo un 32% recibía algún tipo de medicación y que solo un 19% algún tipo de apoyo para manejar la enfermedad. Por otro lado, 7 millones de niños y jóvenes tenían una enfermedad mental. Menos del 5% recibía algún tipo de terapia multisistémica y solo un 7% terapia familiar. Estamos en tiempo, doctor, disculpe. ¿Perdón? Estamos en tiempo. Bueno, entonces terminamos acá. Lo que yo quiero resaltar es la dificultad de poner los programas en marcha y la dificultad de que los programas funcionen si no hay una decisión política para que funcionen y si no hay dinero para que funcionen. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Pablo Gabay. Excelente exposición. Y pasamos ahora a presentar a la doctora María Julieta Russo, que es médica neuróloga, que es coordinadora médica del área de rehabilitación cognitiva y lenguaje de FLENI, entre otras cosas, investigadora del CONICET. Es un lujo para nosotros tener la doctora Russo con nosotros en estas jornadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mónica, y a todo el equipo de psiquiatras de APSA por la invitación. Bueno, como Mónica dijo, yo soy médica neuróloga, pero trabajamos siempre en forma interdisciplinaria con psiquiatras y psicólogos, así que mi enfoque siempre va a ser más neurológico que psiquiátrico, porque es a lo que nos dedicamos, pero muchos de los conceptos de la rehabilitación neurológica se deberían aplicar en otras ramas de la medicina, no solamente en neurología, que es lo que los doctores estuvieron planteando. Bueno, como para empezar, voy a hablar un poquito, o sea, para no demorarnos por el tema del tiempo, en cómo los déficits cognitivos y conductuales asociados a enfermedades neurológicas impactan significativamente en los pacientes y en sus familias. Algunos conceptos que también mencionaron recién mis colegas en cuanto a qué eficacia, qué nivel de evidencia hay en la rehabilitación cognitiva de nuestros enfermos, y la principal limitación que tenemos en cómo medir esa rehabilitación cuando la hacemos, en cómo establecer que realmente nuestra intervención en los pacientes y en las familias es eficaz. A modo de ejemplo voy a poner un paciente en plena pandemia que tuvimos y cómo fue útil disponer de esta herramienta que hoy está de moda, que es la telerehabilitación, la telemedicina, la teleconsulta, la teleasistencia. Y finalmente, como un resumen del diagnóstico o el abordaje que neurológicamente podemos hacer. Todos sabemos que las enfermedades neurológicas, especialmente las enfermedades neurológicas que se convierten en enfermedades crónicas, son la principal causa de discapacidad y muerte a nivel mundial en todas las edades, y no solamente por los aspectos o las secuelas directas de la enfermedad, sino también por el impacto que genera a nivel de la reinserción en la vida diaria de esos individuos y en sus familias, y por lo tanto un elemento clave cuando uno habla de rehabilitación es cómo medir el impacto funcional independientemente del grado de secuela o de discapacidad que tenga el individuo. Por lo tanto, uno debe basarse para diseñar un programa de rehabilitación en un buen modelo de evaluación, o sea, si entendemos qué es lo que le está pasando al paciente desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, y lo que le está pasando a su familia en la cual está inmersa ese paciente, podemos diseñar un adecuado programa de rehabilitación, que como mencionaban mis colegas, debe ser exclusivamente individualizado. Si bien uno puede generalizar en grupos de pacientes, en grupos de patologías, el funcionamiento neurobiológico es muy complejo, las manifestaciones clínicas son muy heterogéneas, los mecanismos de lesión son también muy dispares, y por eso siempre los programas deben ser individualizados. Y cuando hablamos de programas, siempre tiene que ser pensado desde el punto de vista de la multidisciplina, ¿sí? Y el logro máximo obviamente es llegar a la transdisciplina, pero es impensado poder hacer un programa de rehabilitación en forma individual, o sea, el médico tratante y el paciente, ¿sí? El equipo interdisciplinario de rehabilitación debe incluir al paciente, a su familia, y todos aquellos profesionales de salud que puedan llegar a contribuir en el bienestar y en la mejora del individuo. El objetivo final siempre de cualquier programa de rehabilitación es la calidad de vida, y remarco esto, no solo del paciente, sino de la familia, ya que la familia tiene que formar parte del diseño del programa de rehabilitación, debe ser parte integral de entender qué es lo que le pasa al paciente, cuál es el cambio que está pasando el paciente hoy con respecto a lo que era antes, y qué esperamos con respecto a su futuro. En cuanto al impacto, obviamente uno no puede dejar de medir lo que son los costos, ¿sí? En la primera figura comparamos, ¿sí?, los que son los costos directos, o sea, lo que cualquier enfermedad genera en el sistema sanitario y social de un país, o a nivel mundial, pero los costos indirectos son mucho más marcados, que están marcados en un color celeste más claro, que tienen que ver con la falta de productividad, tanto del individuo como de su familia. Hoy, por lo general, el 70% de nuestra casuística, los cuidadores de nuestros pacientes neurológicos es algún miembro de la familia,
y generalmente mujeres, y eso genera un costo indirecto que muchas veces es no medible por la falta de ingreso, por falta de trabajo, tanto del paciente porque tiene una discapacidad, como del familiar que está a cargo del cuidado. ¿Sí? Esos costos indirectos son mucho mayores que los costos directos, y cuando uno compara, por ejemplo, en este dibujo, que el primer patología es el traumatismo de cráneo, vemos que los costos indirectos son mucho más grandes que, por ejemplo, un paciente lesionado medular. Y esto tiene que ver principalmente con el gran impacto que tiene las secuelas cognitivas y conductuales de las patologías neurológicas adquiridas. Y esto es para dimensionar entonces el gran impacto que tiene cuando uno hablamos de los déficits cognitivos. No es solo las secuelas, sino tratar de hacer un análisis integral de lo que está pasando. Cuando hablamos de eficacia, ¿sí? Nosotros vemos, estos son ejemplos, obviamente también podemos hacerlo en psiquiatría, podemos hacerlo en determinadas patologías puntuales. Vemos que hay una gran cantidad de publicación científica en cuanto a outcomes o predictores de recuperación o predictores de pronóstico de pacientes, ¿sí? Pero cuando vemos la cantidad de publicaciones científicas que avalan los procesos de intervención, los programas de rehabilitación, la cantidad de evidencia y de publicación, por lo menos en PubMed, en revistas indexadas, es muy inferior. Si bien vemos una tendencia que va en aumento, no se compara con la cantidad de bibliografía que tenemos en cuanto a diagnóstico o factores predictores. Esto habla de que, como también mencionaban mis colegas, es que en rehabilitación uno tiene que hablar no solamente de medicina basada en la evidencia, sino también de medicina basada en la práctica, ¿sí? Muchas veces la experiencia en la práctica, uno sabe cuando hace rehabilitación que el paciente mejora, pero muchas veces la falla es en cómo lo medimos o en cómo interpretamos esa mejora. Como dijimos, cuando uno trata de demostrar la eficacia de nuestra intervención, las causas de por qué es tan heterogénea la respuesta o el pronóstico de los pacientes son innumerables, ¿sí? Principalmente porque los programas muchas veces no se diseñan por modelos teóricos, ¿sí? No son individualizados a las características del paciente y sus familias. Hay muchas diferencias individuales en cuanto a la respuesta a una enfermedad, ¿sí? Y acá tiene en juego todo lo que es la reserva cognitiva, la reserva motora y los mecanismos de neuroplasticidad que tenemos desde el nacimiento hasta los últimos días de nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias de la lesión cerebral en cada uno de los individuos? La heterogeneidad en cuanto a los síntomas, ¿sí? Una misma enfermedad, una misma localización neurológica de lesión no genera los mismos síntomas en dos pacientes diferentes. El grado de anosognosia, ¿sí? Es clave desde el día 1 que uno diseña un programa de rehabilitación, tener en cuenta cuánto el paciente reconoce su déficit y cuánto la familia reconoce que los déficits del paciente se deben exclusivamente a la enfermedad y no a cuestiones premórbidas. Comprender los distintos mecanismos de neuroplasticidad y cuáles estrategias farmacológicas y no farmacológicas favorecen la neuroplasticidad y cuáles la perjudican, ¿sí? Y esto es muy importante, por lo menos desde la parte médica, comprender cuáles son los fármacos, por ejemplo, que enlentecen o disminuyen estos mecanismos de neuroplasticidad que tenemos todos los individuos independientemente de la edad. Como dijimos, bueno, la reserva cognitiva, que obviamente es un factor protector, cuadros o comorbilidades previas, el tiempo de evolución. Sí está demostrado que los mecanismos de neuroplasticidad existen independientemente de la edad e independientemente del tiempo de evolución de la patología, ¿sí? Incluso en estadios crónicos, cuando uno diseña un programa de rehabilitación individualizado, es eficaz y vemos mejoras en nuestros pacientes. Y obviamente no podemos pensar o diseñar un programa de rehabilitación multidisciplinario si no sabemos cómo vamos a medir nuestra intervención, ¿sí? El impacto de lo que nosotros hacemos. Y el otro elemento clave es que la discapacidad asociada a cualquiera de los síntomas cognitivos y conductuales de un enfermo
es un elemento clave de cualquier enfermedad crónica. O sea, cualquier enfermedad crónica está ligada a un menor o mayor grado de discapacidad. Y el segundo concepto clave es que ese comportamiento, tanto de la secuela neurológica como de la discapacidad, es dinámico, ¿sí? Cambia en el tiempo, y eso es parte de la información que nosotros le tenemos que brindar tanto a los pacientes como a las familias y al equipo que interviene en el programa de rehabilitación, ¿sí? Muchas veces son los terapistas, un kinesiólogo, un terapista ocupacional, un neuropsicólogo que informa al médico que el paciente cambió, que hay algo que es distinto a lo que venía desempeñándose en cada una de las terapias. Hay innumerables publicaciones, como dijimos, y también mencionaron, muchas revisiones, ¿sí? Pero por lo general, cuando uno lee la conclusión, se llega sobre todo en lo que es las guías NICE o Cochrane, es que no hay suficiente evidencia para recomendar tal o cierta intervención, o la cantidad de esa intervención, o la intensidad, ¿sí? Nos falta evidencia, por eso remarco este concepto de que en rehabilitación está bueno entender que es medicina basada en la práctica, y si hay evidencia mejor, pero nosotros los que hacemos rehabilitación somos los responsables de generar esta evidencia y de demostrar que lo que hacemos es útil. En cuanto entonces a las medidas de resultados, retomando el concepto que Mónica también estableció, debemos definir lo que vamos a intervenir, ¿sí? La rehabilitación cognitiva no es solamente estimular una función cognitiva, no es estimular que el paciente esté más o menos atento, o que aprenda más o menos palabras, porque ahí solamente nos centralizamos en el síntoma y en la secuela directa de la lesión. Nosotros tenemos que entender que en rehabilitación utilizamos dos tipos de estrategias o de abordajes, que es la estrategia principalmente restauradora, es decir, aquella que trata de recuperar la función perdida, y aquella estrategia que es compensatoria, o sea, que tratamos de compensar el déficit a pesar de la intensidad o la severidad de la secuela, para que el individuo finalmente pueda tener mejor funcionalidad. O sea, que no solamente es evaluar qué síntoma cognitivo o conductual tiene el paciente, sino en cuánto le afecta su independencia funcional. Y esto es lo que nosotros tenemos que medir. Cuando diseñamos una estrategia de rehabilitación, debemos medirlo antes, durante y después, y teniendo en cuenta no solamente el déficit del paciente, sino en su independencia funcional, en cuanto mejora su reinserción. Esto es un ejemplo exclusivamente de lo que es lesión cerebral adquirida. Tampoco nos ponemos de acuerdo, cada asociación tiene su propia definición, pero los conceptos más en común o habituales que uno utiliza es que, bueno, obviamente tiene que ser sistemático e integral, tiene que ser basado en la estrategia obviamente restauradora y de los déficits cognitivos y funcionales específicos, que tiene que valorar e intervenirse en el aspecto funcional, o sea, no solamente que el paciente mejore en cierto test cognitivo, sino en cómo yo puedo generalizar esa mejora en la independencia ecológica o en la mejora en las actividades de la vida diaria del individuo, que nunca debe ser una intervención aislada, que siempre debe ser parte de un programa interdisciplinario y lo mejor que sea transdisciplinario. Obviamente las dos estrategias que mencionamos, compensatoria y restauradora, y que puede ser tanto individual como grupal, y que este concepto también puede ser dinámico. El otro aspecto muy importante que no debemos olvidar en la rehabilitación es el marco conceptual, el marco teórico en el cual uno piensa la rehabilitación, piensa al paciente con una discapacidad, trata de sugerirle desde un consultorio o desde un centro de rehabilitación qué es lo que le está pasando al paciente y qué realmente se beneficiaría, ¿sí? Y en eso es muy importante centrarnos o utilizar como marco de referencia la CIF, ¿sí? Que es el modelo de funcionamiento de discapacidad, el último que propuso la Organización Mundial de la Salud, que si bien tiene muchos años, se ha ido actualizando y mejorando, y lo importante es que en este marco conceptual no solamente consideramos al diagnóstico neurológico o psiquiátrico o las secuelas, ¿sí? De ese diagnóstico, de esa enfermedad, sino que centramos al paciente en un nivel, en una evaluación de funcionamiento, ¿sí? Y cómo ese nivel de funcionamiento que tiene el paciente por su lesión cerebral y por los déficits que encontramos,
afecta lo que es su desenvolvimiento en las actividades de la vida diaria, en la participación social y comunitaria, en el resto del funcionamiento, ¿sí? Biológico, y obviamente siempre centrado en los factores contextuales, ¿sí? Si yo hago una buena intervención de 1 hora por día en rehabilitación cognitiva, pero no entreno, no educo al familiar o al cuidador, estoy perdiéndome una parte de la rehabilitación que es fundamental, que es la generalización de lo que el paciente incorpora en la sesión individual o grupal. Por eso es muy importante que en la CIF se haya incorporado este factor o este elemento, que es el de los factores contextuales, en donde no solamente los factores individuales de la persona, del enfermo, son importantes, sino también todos los factores ambientales y contextuales en el cual ese individuo vive. Por último, para no extenderme en el tiempo, voy a mostrar un paciente, ¿sí? Que tuvimos la licenciada Hello, que también está conectada en el webinar. Bueno, ella me ha ayudado con los videos, es la neuropsicóloga que está a cargo de la rehabilitación cognitiva en forma virtual de este paciente. El paciente autorizó a que mostremos los videos en esta presentación, igual les pido por favor si pueden no grabarlo. Así que bueno, el objetivo es mostrar un paciente que en el mes de diciembre del año pasado tuvo un accidente en vía pública, ¿sí? Él iba manejando un automóvil con cinturón de seguridad, y no recuerda bien cuál fue el mecanismo, lo que sabe es que chocó contra un guardarrail, ¿sí? Y obviamente no recuerda lo que pasó después. Entra a la unidad, al hospital, ¿sí? Con un TEC grave, en coma, ¿sí? Un politraumatismo asociado con un fuerte componente pulmonar que requirió también una intervención quirúrgica. Y estuvo en coma en ese lugar de internación durante 48 horas, ¿sí? Donde se confirmó que tenía una lesión axonal difusa grado 1 y 2, algunas contusiones hemorrágicas biparietales a predominio derecho, hemorragia subaracnoidea. Como les dije, el derrame pleural izquierda que requirió toracocentesis, no tuvo convulsiones durante la internación en terapia intensiva, sí recibió fenitoína como medicamento, como droga antiepiléptica en forma preventiva, que sabemos que todos los traumatismos de cráneo grave lo reciben durante la terapia durante 1 semana, no requirió craniectomía descompresiva por hipertensión endocraniana, ¿sí? El paciente estuvo internado 2 semanas en terapia intensiva, como dije, estuvo 48 horas en coma no farmacológico, y afortunadamente para él recuperó la conciencia durante su internación en terapia intensiva. Luego pasó a 5 días en sala general y estando estable desde el punto de vista clínico, sin embargo, era muy florido un cuadro de excitación psicomotriz, ¿sí? Que requirió tanto contención mecánica como múltiples psicofármacos, como para controlar el cuadro de excitación psicomotriz. Luego de haber estado 15 días en terapia intensiva y 5 días en sala general, el paciente es dado de alta, dado que estaba estable desde el punto de vista clínico, no tenía ninguna situación neuroquirúrgica para resolver, y se va de alta, y la familia lo que refiere es que obviamente ya estaba con un cuadro de excitación psicomotriz, y al volver a su hogar sin tener ninguna herramienta ni ninguna sugerencia de cómo seguir, el paciente tiene una descompensación más marcada de su cuadro, de su estado confuso agitado, ¿sí? Totalmente desorientado, confuso, paranoide, agresivo, principalmente desde el punto de vista verbal. Así que, sin saber qué hacer la familia, el otro día decide ir a una guardia, ¿sí? A una guardia general de una clínica general, donde sugieren la interconsulta con psiquiatría y donde le indican la internación psiquiátrica. El paciente, a medida que pasan los días, en la internación psiquiátrica empeora, tiene un cuadro mucho más marcado de agitación psicomotriz, por lo cual lo tuvieron que contener y medicar. Y la familia, por decisión de la familia, deciden llevarlo a otra clínica psiquiátrica, ¿sí? En la clínica, por suerte empieza con el tratamiento farmacológico, empieza a mejorar, empieza a disminuir la parte más productiva de su agitación, empieza a estar más apático, más lento, ¿sí? Y debido a la no mejora, ¿sí?, del paciente, la familia decide hacer una interconsulta neurológica. Era su primera consulta neurológica, la hizo el 11 de marzo, ¿sí? Hasta esa fecha nunca había hecho rehabilitación, estamos hablando de un paciente con un traumatismo de cráneo, ¿sí?
Cuando nosotros lo vemos en la consulta neurológica, bueno, era un paciente que era más colaborador según el reporte de la familia, mucho más lento, digamos, tanto físico como cognitivamente. Tenía un fuerte compromiso, un severo compromiso en la memoria, sobre todo de hechos recientes, ¿sí? Con amnesia total del episodio, no recordaba lo que le había pasado, no recordaba que había estado internado en una clínica psiquiátrica, ¿sí? Si bien dormía bien y no estaba agresivo, todavía estaba, más que agitado, estaba confuso cuando nosotros lo vimos, ¿sí? Desde el punto de vista de la biografía, bueno, es un paciente que vive en Quilmes, y no tiene antecedentes de relevancia en el parto, un neurodesarrollo totalmente normal, vivía con sus padres como en un departamentito que tenía arriba de la casa de los padres, hacía 2 años que tenía novia, trabajaba en la policía, o sea, trabaja hoy en día en policía, está con licencia. Como antecedentes psiquiátricos familiares, bueno, un abuelo paterno con antecedentes de alcoholismo, la abuela materna con antecedentes de intento de suicidio, madre con antecedentes de trastorno depresivo mayor, ¿sí? Desde el punto de vista psiquiátrico no tenía ningún antecedente personal de enfermedad psiquiátrica mayor, ¿sí? Salvo algunos trastornos conductuales que la madre refería como habituales por la edad. Desde el punto de vista personal no tenía ningún antecedente, no tenía hábitos tóxicos, jugaba al rugby en forma amateur antes del accidente, y cuando nos viene a ver a la consulta estaba con 2 risperidona. minutos, doctora. Sí. Risperidona 6 miligramos día, el divalproato de sodio, lanzapina y el lorazepam, ¿sí? No sé si vamos a poder... esta es la resonancia, ¿sí? Donde vemos las lesiones, ¿sí? Principalmente a nivel de la cara orbitaria del lóbulo frontal, el polo temporal anterior del lado izquierdo, ¿sí? La secuencia específica para ver daño axonal difuso en la resonancia, vemos gran cantidad de microsangrados en las estructuras frecuentes en un traumatismo de cráneo, como son las zonas frontales y temporales, y principalmente lo que es el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo y el esplenio del cuerpo calloso, que es característico. Le pedimos también un SPECT donde se ve el hipoflujo, ¿sí? Y esta es la evaluación cognitiva, ¿sí? Nosotros, este paciente, se hizo obviamente esta evaluación cognitiva 4 meses después del traumatismo de cráneo, donde seguía persistiendo un fuerte componente amnésico, ¿sí? De memoria, ¿sí? A nivel del lenguaje, de las funciones ejecutivas, ¿sí? Esperen que esto lo voy a pasar. Y este paciente lo interpretamos como un enfermo neurológico que ha tenido un traumatismo de cráneo y que pasa por las etapas habituales de recuperación de la conciencia, que es el coma, el trastorno de conciencia que puede ser estado vegetativo, estado de conciencia mínima, y el siguiente periodo, que es el que tenía este paciente desde que fue de alta desde el hospital, que es el periodo de amnesia postraumática, ¿sí? El periodo de amnesia postraumática es el periodo en el cual el paciente tiene severas fallas en memoria, ¿sí? Fallas en orientación, ¿sí? Y forma parte de la recuperación. Nosotros generalmente usamos esta escala, que se llama la escala de Rancho de los Amigos, donde pasa por todas las etapas que un paciente con traumatismo de cráneo transita durante su recuperación del trastorno de conciencia, ¿sí? Y es importante, esto iba de entender el diagnóstico del paciente, ¿sí? Esta etapa es una etapa habitual que pasan todos los pacientes y que si nosotros la bloqueamos desde el punto de vista farmacológico, estamos bloqueando, sacándole la posibilidad de recuperar desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Este paciente incluso cuando nos vino a ver todavía tenía la fenitoína, ¿sí? Del ingreso, que habitualmente debe estar solamente por 7 días, uno debe entender que la amnesia postraumática es parte de la recuperación, ¿sí? de un traumatismo de cráneo. Y por lo tanto, los síntomas que tenía el paciente desde que se fue de alta del hospital de agudos forman parte del cuadro. Si es un síntoma neurológico más, todo el cuadro de agitación y confusión está descrito en la literatura, nosotros lo vemos con frecuencia, y justamente esta etapa, la etapa de amnesia postraumática de recuperación del paciente, es la que nos predice a nosotros la recuperación de ese paciente, ¿sí? Este paciente requiere un abordaje durante esta etapa de amnesia postraumática y la que le sigue, que ahora es no voy a llegar a mostrar los videos, pero bueno, es la etapa que
está trabajando la licenciada Helou en tratar de establecer cuáles son los déficits cognitivos actuales del paciente una vez que emergió de la amnesia postraumática. Y en esta etapa, cuando uno desarrolla el programa de rehabilitación, es cuando se plantea cuáles son los objetivos, ¿sí? Cuál es el diagnóstico del paciente, y en eso diseña los objetivos en función del diagnóstico, contempla al paciente, a la familia y al equipo interdisciplinario, y como médico y como eje de este programa de rehabilitación, nosotros como médicos debemos guiar a los terapistas para que vayan comprendiendo en qué etapa de recuperación del paciente está, como para que se vayan ajustando cada uno de los objetivos de la rehabilitación. Bueno, si quieren después me preguntan algo más del paciente que quieran saber, no vamos a poder discutir, pero bueno, para concluir, yo creo que la rehabilitación neurológica uno debe comprender perfectamente el diagnóstico del paciente, debe entender la base neurobiológica del proceso, debe saber qué cosas favorecen la neuroplasticidad cerebral y qué cosas perjudican la neuroplasticidad cerebral, incluir siempre la estrategia restauradora y compensatoria. La familia forma parte de la rehabilitación, el fuerte componente y la necesidad de hacer una neuroeducación y psicoeducación en forma integral para que al paciente de la familia le vaya bien. Bueno, les agradezco por el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Russo. Excelente exposición. Y ahora vamos a pasar a presentar a la doctora Gabriela Nielsen, que es médica psiquiatra de la Universidad de Brescia, Italia, que también hizo un máster en neurociencia de la Universidad de Maastricht de Holanda. Es coordinadora del equipo de reactivación funcional de INECO, y también es un lujo para nosotros tenerla hoy en estas jornadas. Puede comenzar, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Gabriela Nielsen, como recién acaban de presentarme, yo coordino el programa de reactivación funcional. Este programa de reactivación funcional está destinado principalmente a pacientes con síntomas residuales a partir de enfermedades psiquiátricas. De entre esas enfermedades contamos con pacientes con secuelas con depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, episodios psicóticos, trastorno esquizoafectivo. Generalmente, y no sé por qué ahora no pasa de bueno, generalmente cuando se presenta un paciente en búsqueda del tratamiento, lo vemos de esta forma, con problemas en su higiene personal, problemas en mantener la higiene de la casa, con alteraciones en la alimentación, atracones, sedentarismo, obesidad, la mayoría del tiempo libre es sin actividad, no realiza actividades productivas, no tiene relaciones interpersonales con pares, en muchos casos está bajo el cuidado de su familia o con acompañantes terapéuticos. Y lleva mucho tiempo en esa misma situación, con mecanismos digamos, rigideces que hacen, que dificultan también salir de esa situación actual. Nosotros, nuestro programa de reactivación funcional es un programa que apunta a 360 grados en torno a la vida del paciente, es decir, que vamos a ir a trabajar sobre su rutina, sobre su alimentación, teniendo una nutrición sostenible y a su vez, digamos, que nosotros no vamos a hacerle hacer una dieta al paciente, pero sí vamos a psicoeducarlo sobre tener una buena nutrición. A su vez también vamos a tener neuropsicología. En neuropsicología se va a trabajar sobre rehabilitar las áreas cognitivas y también todo lo que son las habilidades sociales para poder relacionarse con los demás, comprender sus propias emociones y las emociones del otro. En psicoterapia principalmente se va a trabajar a nivel grupal, sobre todo en la psicoeducación, para que el paciente pueda entender cuándo realmente puede pedir ayuda,
cuándo es el momento de pedir ayuda, y por otra parte también nosotros trabajamos con la familia. Una vez al mes tenemos reunión con la familia, y en esa reunión psicoeducamos a la familia, y a su vez también la hacemos, digamos, cómplice de nuestro tratamiento, porque como ustedes pueden ver acá, digamos, en digamos, nuestro esquema, el horario que hacen las personas son 4 horas por día, 3 veces por semana como máximo, en algunos casos 2 horas, y ahora, bueno, por la pandemia, solo 2 horas por día, los 5 días de la semana. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos les damos estrategias dentro del programa, pero la idea es que esas estrategias se puedan llevar en práctica en forma ecológica, y por eso trabajamos muchísimo con la familia. También se trabaja en el área de terapia recreacional para que el tiempo libre justamente no sea un tiempo libre sin actividad, y aparte se pueda trabajar sobre mantener una vida sana, ejercicio físico, y después en terapia basadas en las artes tenemos arteterapia, musicoterapia, también teatroterapia, siempre ligado a trabajar sobre la mejora de las emociones, a la comprensión de sus propias sensaciones, más que, digamos, no vamos a ir por ejemplo, en arteterapia no se tiene en cuenta la composición de aquello que se hace, sino todo lo contrario, se va a trabajar, por ejemplo, sobre distintas emociones, ¿sí? Otra vez, no sé por qué, no pasa la diapositiva. Ahí está. Por otra parte, nuestra división en los grupos, nosotros no tenemos los grupos divididos por gravedad, sino que los grupos están divididos en función de la edad. ¿Por qué? Porque las problemáticas y las prioridades vimos que van a estar divididas según el grupo etario. La gravedad sí es importante, pero bueno, vamos a ver que a aquella persona que es más grave le llevará más tiempo adquirir los objetivos iniciales, pero el hecho de estar con pares, tener los propios intereses, estimula también a la adherencia al tratamiento. Entonces, bueno, como les decía, el programa tiene una menor cantidad de días y horas. Nosotros, el programa no está pensado para que la persona pase el tiempo en el programa, sino que para que adquiera estrategias que mejoren su funcionamiento. Son grupos reducidos. Por otra parte, bueno, como dije antes, las estrategias del funcionamiento se implementan en forma ecológica, por eso trabajamos muchísimo con la familia. El programa es por tiempo limitado, es decir que cuando se adquieren los objetivos previstos, se da de alta, y si no logramos que haya una mejora a través del tiempo, entonces se propone otro tipo de programa. Y por otra parte, la evolución individual es seguida con escalas, ya sea del funcionamiento como neurocognitivas. Ahora les voy a mostrar, al inicio del programa se hacen distintas escalas, y después se van haciendo también en el tiempo para evaluar el seguimiento. Los criterios de inclusión, bueno, son síntomas residuales secundarios a una patología psiquiátrica. No tomamos pacientes con consumo activo de sustancias, sino que esperamos que tengan al menos 6 meses de abstinencia. Y por otra parte, bueno, se va a dividir según el grupo, va a ser según el grupo, la edad. A la admisión se hace una entrevista de admisión psiquiátrica, que generalmente la hago yo, y después una evaluación de terapia ocupacional, donde se evalúan las habilidades básicas, las instrumentales, se hace un cuestionario de intereses y una evaluación de desempeño funcional. Después se les realiza sucesivamente la COMT, que es una escala canadiense, que va ligada a establecer los objetivos. ¿Por qué? Porque se ponen en la mesa, digamos, cuáles son los intereses
con el desempeño, con aquello que pueda hacer, ¿no? Entonces, en función de los propios intereses y del desempeño, se van restableciendo los objetivos de tratamiento. Y una evaluación completa, cognitiva y ejecutiva. Bueno, les voy a contar el primer caso clínico que tuvimos con este programa de tratamiento, que es una paciente que en ese momento tenía 49 años, con estudios universitarios, abogada, había sido docente universitaria, y luego del parto no pudo retomar su actividad laboral, y por otra parte había sufrido un deterioro del funcionamiento donde tenía un grado alto de dependencia. Ella estaba en pareja, tenía en el momento de la admisión un hijo de 1 año, que a los pocos meses del nacimiento, a los 3 meses, había sido dado al cuidado de su cuñada. Y bueno, un diagnóstico de trastorno esquizoafectivo. Esto, la paciente cuando entra, esta es el primer examen psiquiátrico, donde dice, bueno, paciente vigil, orientada, bradipsíquica, bradiquinética, con rigidez en la marcha, hipomímica, poco comunicativa, sin signos de impulsividad, leve hipoprosexia, perseveraciones y marcada ansiedad en contexto de depresión, ideación depresiva y preocupaciones constantes. Y tenía este esquema farmacológico. No obstante, este cuadro clínico, la paciente que ingresaba tenía este objetivo: me gustaría poder cuidar a mi hijo, ser buena madre y estar bien de ánimo. Entonces, bueno, hubo que trabajar inicialmente sobre distintos objetivos. Se hicieron las evaluaciones iniciales, la neurocognitiva y la de terapia ocupacional, como les conté que hacemos con todos los pacientes. Y estas eran, en las habilidades instrumentales, estos eran los resultados. Si nosotros tenemos en cuenta que 0 y 1 es dependiente, 2 es semidependiente con asistencia moderada, 3 semidependiente con asistencia mínima, y 4 autoválido. Vemos acá los scores, donde en las distintas áreas donde fue evaluada, veíamos que solo era semidependiente con asistencia moderada con el uso del teléfono, y después en todo el resto de las áreas que fueron evaluadas era dependiente, ¿sí? En ir de compras, preparación de comida, lavar la ropa, cuidar la casa, manejo del dinero, o cuidado de otros, ¿no? Esta era su distribución de los tiempos. El 40% del tiempo dormía en la jornada, el otro 40% era tiempo libre sin actividad. Y el restante estaba dividido en pequeñas partes entre tiempo libre, el utilizo de las habilidades básicas e instrumentales. Y esta era la evaluación neurocognitiva inicial, teniendo en consideración que era una persona que tenía estudios previos universitarios, que se había desempeñado como docente universitaria, que tenía un trabajo, y un trabajo de su profesión, y actualmente se presentaba de esta forma, ¿no? Teniendo en cuenta que el 0 correspondería a una persona para su edad y su instrucción académica, y vemos que en la mayoría de los dominios en todos los dominios los vemos por debajo 1 o 2 desvíos estándar, y cuando hablamos de las funciones ejecutivas vemos esto, ¿sí? Entonces, a partir de esto que vimos en la paciente, bueno, se establecieron objetivos iniciales, siempre mirando a que ella vuelva a estar con su hijo. Pero inicialmente teníamos que manejarnos con otros objetivos, ¿no? Principalmente, en un principio, era poder sostener la sesión 15 minutos, eso fue el objetivo inicial.
Trabajar, bueno, sobre la flexibilización del pensamiento, sobre estas preocupaciones, la identificación y regulación de las emociones, registrar la existencia y las necesidades de su hijo, acá obviamente sin su hijo, simplemente se trabajaba en sesión, aumentar la conciencia de sus dificultades. Se trabajó también sobre la cesación tabáquica, porque era también uno de los objetivos de la paciente, que quería dejar de fumar, entonces inicialmente se trabajó sobre la cesación tabáquica, y después sobre la psicoeducación, sobre el funcionamiento cognitivo de un niño, como para poder empezar a trabajar sobre el vínculo con su hijo. Eso fue inicial. Al año de tratamiento, su hijo ingresa al hogar. Previamente al ingreso de su hijo al hogar. 2 minutos, doctora. ¿Cómo? ¿2 minutos? minutos. Perdón, bueno, se va a trabajar sobre la psicoeducación, sobre de los cuidados de su hijo, la evaluación y la identificación sobre todo de las situaciones de riesgo. Y bueno, pasó el tiempo, el hijo sigue a su cuidado, estamos en el 2019, y estas son las evaluaciones actuales. En rojo vemos la evaluación actual de lo que son las actividades instrumentales versus lo que era la evaluación inicial, donde actualmente vemos solo dependiente en el lavado de ropa y en el uso de medicación, que quedó a cargo de su marido. La utilización de los tiempos, también se redujo muchísimo lo que es el tiempo libre sin actividad, y predomina el tiempo libre, donde está ligado al disfrute. Después, y esta es la evaluación neurocognitiva, también actual. Nosotros vemos en rojo es la inicial, y en azul vemos la luego del tratamiento. Y esto, bueno, son los objetivos actuales. Ya estamos trabajando en otra fase, en flexibilizar su conducta y el pensamiento para dar respuestas alternativas, incorporación de estrategias para resolución de problemas de la vida cotidiana, comprender estados emocionales de los demás, generación de un estilo de comunicación asertivo. Y bueno, y esta es la salsa secreta de nuestro programa, un equipo interdisciplinario, donde cada persona trabaja en su área, y con todos objetivos mirados hacia el paciente. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a presentar entonces a la doctora Mónica Fernández Bruno. La doctora Bruno es médica especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, también es docente adscrita de la misma universidad, es directora médica de la Casa de Medio Camino Aranguren, y también es International Fellow of the American Psychiatric Association en USA. Así que bueno, la escuchamos a la doctora Mónica Fernández Bruno. Muchísimas gracias. Excelente la disertación de la doctora Gabriela Linsen, también, que le agradecemos mucho su presencia, doctora. Bueno, muchas gracias. Coincido con la doctora Russo en esta cuestión de que no es solo basado en la evidencia, sino también en la práctica, por supuesto. Pero a veces establecemos, digamos, basado en la evidencia, sobre todo en rehabilitación psiquiátrica, como que ahora está habiendo más trabajos en el tema. Doctora. Buenas. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, Mónica, la escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar del modelo de rehabilitación psiquiátrica en una casa de medio camino durante la pandemia. Pero antes, vamos a explicar algunas cosas básicas. Algunas ya se dijeron. Básicamente, el objetivo de los pacientes con psicosis es la reinserción social. Al comienzo de la rehabilitación, para que comience la rehabilitación, necesitamos que la sintomatología aguda haya cesado,
no podemos empezar la rehabilitación si el paciente está en agudo. Una vez que esto finaliza, la profilaxis estamos previendo una nueva recaída. O sea, tenemos que iniciar estrategias psicosociales para la reintegración y la recuperación. ¿Qué pasa acá cuando un paciente se descompensa? Tenemos una pérdida progresiva de las habilidades que les cuesta mucho recuperar y pérdida de roles sociales porque el paciente deja de asistir a los centros, a los talleres protegidos, a los hospitales de día. Por consiguiente, pierde esos roles sociales porque sus pares son los roles sociales. Kuipers, que estuvo con nosotros en el Congreso en el 2011, en el Mundial que se hizo en Buenos Aires, afirmó que las personas sin enfermedad tienen una red social de aproximadamente 30 individuos, mientras que los pacientes esquizofrénicos tienen una red de 3 individuos, de los cuales, en muchos de ellos, uno de esos individuos es el médico, el psiquiatra. La relación entre descompensación esquizofrénica y estrés es alta. En este trabajo se explica claramente que los modelos de esquizofrenia, de vulnerabilidad y estrés, consideran el estrés psicosocial como un importante factor de desestabilización y que los individuos en riesgo ultra alto de psicosis experimentan niveles de estrés elevados. Hay otro trabajo, yo no lo pude traer ahora, que es más nuevito, que afirma que los pacientes que se descompensan, si uno busca, 3 semanas antes ha habido alguna situación muy grave que facilitó esa descompensación. O sea, con todo esto vamos a trabajar en la casa de medio camino. ¿Qué es lo que la rehabilitación psiquiátrica la focalizamos en mejorar los hábitos, las habilidades sociales, con el entrenamiento de habilidades? Y acá es fundamental la presencia de la terapia ocupacional. Es uno de los pilares de la rehabilitación psiquiátrica porque ayuda a promover la interacción social y la reducción de la distancia social, porque los habilita a vivir en sociedad. Por otra parte, nosotros fomentamos para que aumenten la resiliencia y fomentar también la adherencia al tratamiento, porque tenemos que tener en cuenta, y con esto trabajamos muchísimo con los pacientes, en la adherencia al tratamiento, ¿por qué toman medicación? Ahora, para tener una integración social adecuada, necesitamos primero una detección temprana de la enfermedad, estabilidad clínica, psicoeducación, que ya se ha hablado bastante en esta charla, y el mejoramiento social para la reintegración. Todo esto son pilares de la rehabilitación. Esto es del 97 y sigue sucediendo. La intervención temprana condiciona la trayectoria de la enfermedad y permite dirigir los recursos. ¿Por qué? Una detección temprana le ahorra al paciente y a la comunidad deterioro. El retraso de 1 año en la primera consulta genera tasas de recaída en el seguimiento a 2 años. Y esto, a pesar de las nuevas medicaciones, sigue sucediendo. Y esto tiene que ver más con lo social que con la medicación. Si uno lee esto es para la pandemia. El aislamiento social se asocia con un pronóstico desfavorable. Y esto lo estamos viendo nosotros actualmente con pacientes que no son psicóticos, pero que tienen situaciones muy importantes de estrés por la pandemia. Ahora, las personas con relaciones sociales más amplias y más complejas tienen menos probabilidades de volver a ingresar en el hospital o de descompensarse. Nosotros, desde la rehabilitación, promovemos todo el tiempo que los pacientes no estén aislados.
Hablemos del tratamiento farmacológico. Tiene que mantenerse a largo plazo. No hay tratamientos farmacológicos para un paciente esquizofrénico corto, porque a la larga todos se descompensan. Desarrollar estrategias de adherencia. Esto es fundamental. ¿Con quién desarrollamos esas estrategias de adherencia? Y explicarle a los pacientes y a la familia que vamos a utilizar las dosis mínimas, pero las dosis mínimas efectivas, que no son iguales para todos, como dijo la doctora Ferrari, con respecto a que el saco no es el mismo para todos. Un paciente puede andar muy bien con 10 miligramos de olanzapina, y va a ser su dosis mínima efectiva, y otro necesitar 30. Pero esto hay que explicarlo, porque el tratamiento de mantenimiento antipsicótico para la prevención de la recaída es crítico, como decía antes, para la reintegración en la comunidad. Un paciente psicótico descompensado un poco, andando por la calle, provoca rechazo. Y esto los pacientes en la casa de medio camino lo dicen. Entonces, el retraso para comenzar un tratamiento farmacológico va a tener adversos multiplicados en los resultados a largo plazo. ¿Qué hacemos nosotros en la casa de medio camino? Hacemos el control de medicación grupal. ¿Por qué grupal? Porque los pacientes se escuchan entre ellos, saben que toman, preguntan, y nosotros los psiquiatras de la institución le explicamos a los pacientes qué toman, por qué toman y cómo actúa eso. Y yo les he hecho unos dibujitos, no dibujo muy bien, pero para que pudieran entender qué era esta cuestión de los receptores, por qué los que fumaban más podían tener algunas situaciones. Bueno, lejos de esto ser rechazado por el grupo, la preocupación era seguir conociendo el efecto de la medicación y por qué ellos, que antes escuchaban voces, dejaban de escuchar voces. O sea que esto pertenece a la psicoeducación, pero es muy específico, pero es súper importante. Tenemos que poner, o sea, cuando hacemos estos controles en el grupo, ponemos el foco en los síntomas, porque los pacientes quieren saber con qué van a calmarse esos síntomas. Se lo explicamos y paralelamente hacemos intervenciones psicosociales a largo plazo y les explicamos por qué una cosa y la otra son fundamentales para su reinserción y para su recuperación. Esto también se dijo, pero la adherencia al tratamiento no es solo del paciente, tiene que ser también de la familia. Si el paciente que concurre al centro de día, por lo menos en nuestra institución, se va a la casa y el fin de semana la familia le dice, te veo muy dormido, no tomes la medicación, el programa va a fallar. Entonces, la adherencia es del paciente y de la familia, y así como le explicamos al paciente, tenemos que explicarle a la familia. Bueno, esta es un estudio, y se aplicó terapia de adherencia, KEMS y los colaboradores, actitudes hacia el tratamiento. El grupo que hizo fíjense que el grupo que hizo la terapia de adherencia mejoró luego de la intervención y se mantuvo durante el seguimiento. Esta terapia de adherencia se hace de 4 a 5 a 6 sesiones, es derivado de una entrevista motivacional con un abordaje breve y pragmático. Tiene un componente educativo, activo y no confrontativo, y aborda cognitivamente síntomas psicóticos. Y vean ustedes cómo los controles mejoraron en un follow-up de 3 meses los pacientes que hicieron la terapia de adherencia mejoraron con respecto a los que hicieron los que fueron los controles.
Esto le explicamos también a los pacientes, porque los pacientes tienen problemas en apreciar los beneficios a largo plazo de los antipsicóticos. Y la prevención de la recaída, y explicamos también que la prevención de la recaída no equivale a la recuperación, que la recuperación es un largo plazo, porque estamos frente a una enfermedad grave y crónica. Ahora, para la calidad de vida es fundamental el funcionamiento en los roles sociales y en las condiciones de vida que puede ser modificado por la medicación. Cuando hablo de funcionamiento en los roles sociales, por ejemplo, trabajamos mucho y eso la terapista ocupacional se encarga, con la higiene personal. Una de las cosas con las cuales trabajamos es si alguna vez a los pacientes les preguntamos si él se sentó en un colectivo y alguien se levantó y se fue. Y algunos dijeron que sí. Bueno, le explicamos por qué estas cuestiones de la higiene. Porque es un rol social y vivimos en esta comunidad. El tratamiento ideal es integrado, donde se combinan esfuerzos farmacológicos y rehabilitación, porque esto maximiza la eficacia de ambas intervenciones y es la consecuencia lógica de los conocimientos actuales en ambas áreas. Esto no ha sido modificado, esto es un trabajo en el 99. Las psicoterapias durante la rehabilitación que nosotros implementamos es la terapia cognitivo-conductual, la terapia familiar, terapias de apoyo y terapias individuales de base psicodinámica. En la terapia familiar se evalúa al grupo familiar, se evalúa la emoción expresada. Sabemos que una alta emoción expresada en el grupo familiar puede descompensar a un paciente externado en 9 meses. Ahí se trabaja con los objetivos claros, cantidades de sesiones acordadas y disponibilidad familiar. En este contexto sabemos que hay que evitar el agotamiento de las familias, que siempre cuando llega un familiar a la rehabilitación está luchando desde hace muchos años con este familiar enfermo. Y una terapia familiar acotada es mejor que ninguna terapia. Y cuando no pueden venir, hablamos telefónicamente. En este estudio de 151 pacientes con esquizofrenia, es un seguimiento a 3 años, a un grupo se le dio terapia individual, más manejo de estrés, psicoeducación, planeamiento laboral y entrenamiento en habilidades sociales, a otro terapia familiar, a otro terapia individual más terapia familiar y a otro terapia de apoyo. ¿Qué pasó? La mayoría de los abandonos se dieron en el grupo sin terapia individual. Pacientes que vivían con sus familias, la terapia familiar fue más efectiva que la terapia familiar y la de apoyo para prevenir las recaídas y la falta de adherencia. Ahora, los pacientes que vivían independientemente de la familia tuvieron más descompensaciones psicóticas con terapia individual que con terapia de apoyo. Y otra de las cosas es que a veces hay que postergar la terapia individual hasta que el paciente alcance la estabilización de los síntomas y de vivienda. Para ser exitosos, los programas requieren ser construidos alrededor de proyectos de vivienda con apoyo que provean a los individuos ese apoyo que necesitan y la supervisión necesarias para mantenerse en la comunidad, porque si no van a fracasar. En las residencias protegidas es necesario crear instituciones para brindar continencia al ex internado que lo ayuden durante el regreso a la comunidad y reconocer la necesidad de disponer de formas de vida supervisadas para muchos pacientes, teniendo en cuenta que para muchos pacientes esquizofrénicos esta situación de supervisar va a tener que ser considerada una situación casi permanente.
Bueno, esto ya se habló. Veamos ahora qué pasó durante la pandemia. Sabemos que la pandemia provocó temores, ansiedades en la población general. Se suponía que iban a ser leves y de corta duración. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante nosotros como psiquiatras. El cierre de servicios diurnos tuvo un efecto negativo. El riesgo de agravamientos fue importante en las enfermedades mentales graves porque los sistemas no estaban preparados, hubo que reconvertir servicios y esto impactó en los pacientes. Y el efecto sobre el tratamiento y la rehabilitación psiquiátrica también. No nos olvidemos que esta diapositiva que pasé hace un ratito, que hablaba del aislamiento, que el aislamiento provoca un deterioro en los pacientes, y acá se los aisló. ¿Qué ventaja tuvimos los que trabajamos en una casa de medio camino? Como se cerró, bueno, esto lo digo yo, pero también por supuesto, salió publicado en un artículo en abril del 2020, ¿no? La gravedad de que solo pudieran consultar los pacientes con una emergencia y no los pacientes crónicos. Esto es lo que se cerró. Se cerraron los hospitales de día, los talleres protegidos, solo la atención de emergencia, con lo cual se afectó el reentrenamiento y el entrenamiento laboral y las ABD. Y entonces pasó esto. Se interrumpieron y se atrasaron los programas de rehabilitación. Esto tiene un riesgo de recaída. Hay disrupción en las ABD que ya estaban adquiridas, pero la estructura con la que nosotros trabajamos implica que todo el tiempo hay que reforzarlo. No es que damos las ABD y eso queda en el paciente. Continuamente estamos reforzando las ABD. Hubo disminución de la autosuficiencia y confianza en sí mismo, actividades limitadas en el hogar, sedentarismo, como dijo la doctora Nielsen, y un aumento del uso de telefonías. ¿Qué pasó? Nosotros en la casa de medio camino esto no se vio alterado, pero en los pacientes de centro de día hubo que reforzarlos con llamados telefónicos o con Zoom para controlar esto. Porque esto con el cual trabajamos siempre podía verse desmejorado. En la familia hubo situaciones, existen situaciones de desconcierto, de confusión con el paciente todo el tiempo en la casa y con la estigmatización, que es la segunda enfermedad, y por si alguno no lo sabe, esto es la vecina que le dice qué carga te tocó a vos en la vida. No hace más que reforzar el estigma. Bueno, estos son las familias en cuarentena, la sobrecarga, como decía antes, la sobrecarga adicional, el aumento del estrés, alteraciones del cuidado y violencia doméstica. La violencia doméstica contra el paciente en las familias de alta emoción expresada, que son las que tienen esto: crítica, hostilidad, comentarios negativos y falta de empatía. Esto se vio en los pacientes que pasan todo el día con su familia durante la cuarentena. Entonces, tenemos que ayudar al empoderamiento familiar y a tomar al integrante de la familia más resiliente para que sea el encargado de transmitir lo que nosotros necesitamos que se transmita en la familia. Por eso trabajamos con la familia. Esto es del año 2001, pero actualmente está vigente, es el proceso por el cual las familias acceden al conocimiento, a las habilidades
y los recursos que les permiten adquirir un control positivo de sus propias vidas. Esto, los cuidadores con mayor competencia y conocimiento ayudan a mejorar el funcionamiento de los pacientes. Y esto sugiere esta autoeficiencia de la familia. Por eso es importante que nosotros detectemos quién es el familiar, un hermano, el tío, alguien. Muchas veces es la madre, pero la madre está muy cansada, entonces tenemos que tener un relevo. Bueno, actualmente para aumentar la resiliencia, nosotros se trabaja con los aspectos positivos y el enfoque hacia la recuperación y no sobre los aspectos negativos de la enfermedad. Y sabemos que ahora se habla de recuperación como el camino de rehabilitación hacia la recuperación. Bueno, esto promueve estabilidad emocional, esperanza, encontrar un sentido renovado de la vida. Bueno, esto es psicoeducación. Nosotros trabajamos estructuradamente, ordenamos a la familia, le explicamos el uso sencillo y le damos información, como dije antes, sobre síntomas, tratamientos y la medicación para buscar esa adherencia que hablé en las primeras diapositivas. Les explicamos cuáles son los dispositivos que hay y muchas veces el paciente que sale de la casa de medio camino continúa con el centro de día. Entonces esto hay que explicárselo a la familia. ¿Qué hicimos durante la cuarentena? Usamos un uso terapéutico del humor. Les dijimos a los pacientes que vieran más televisión, comedias, una actitud física. No se olviden que nosotros suspendimos las actividades contextuales, entonces la terapista ocupacional no podía venir, que ya es un eje principal. Pero bueno, tomamos, los que concurrimos, el doctor Gabay y yo concurríamos a la casa de medio camino y trabajamos con las técnicas de terapia ocupacional, que nadie puede reemplazar a las terapistas ocupacionales, pero estimulamos a los pacientes para que tengan un contacto familiar con el uso de computadora o de teléfonos inteligentes. Esto tranquilizó, en primera instancia tranquilizó a los familiares que estaban más preocupados que los pacientes. Retomando el tema del estrés, este es un trabajo que realizamos con el doctor Gabay y el licenciado Montenegro, que se presentaron en estos congresos, y se tomó el grupo que está con nosotros en la casa de medio camino versus un grupo control que concurría, no psicótico, que concurría a un consultorio médico, se le hicieron diferentes pruebas, y lo que encontramos es esto: no se encontró una mayor sensibilidad al estrés en los pacientes psicóticos respecto de los individuos del grupo control, sino que fue a la inversa. Y estos resultados parecerían desafiar el concepto de estrés-vulnerabilidad establecido para la esquizofrenia, y no obstante, también podría estar mostrando que es posible que cuando se crean ambientes y tratamientos que permiten mantener bajo control estos factores de estrés, los individuos bajan su estrés aunque tengan una enfermedad mental grave. Esto es del año 17. Y escuchando al doctor Robert Howe este año en un webinar, él concluyó algo que nos pusimos muy contentos, porque él concluyó, haciendo diferentes estudios, que durante la pandemia por COVID-19 no hubo diferencias significativas en las tasas de discriminación, síntomas psicóticos, uso de alcohol, tendencias violentas entre los pacientes psiquiátricos y las personas sanas. Nosotros lo que vimos en la casa de medio camino es que estando los pacientes controlados, no podían salir y algunos dijeron que se aburrían,
pero no se dio el aislamiento social porque ellos estaban en un grupo cerrado, compartiendo sus patologías, y como definió uno, nos hicimos más amigos. Esto fue notoriamente significativo para el resto, y una de las cosas que también nos llamó la atención, no hubo que hacer ningún cambio de medicación, los pacientes no presentaron insomnio. Uno de los pacientes que tiene alucinaciones crónicas y siempre las cuenta, dijo que durante estos 5 meses le habían desaparecido. Nosotros no habíamos cambiado la medicación. Así que es sumamente interesante, pero también es un trabajo que nosotros hacemos con el paciente mental crónico grave, cuerpo a cuerpo. O sea, hubo que reacomodar y continuar las actividades de rehabilitación sin afectar las medidas de prevención del COVID-19, que es lo que les expliqué antes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Excelente exposición de la doctora Mónica Fernández Bruno, y por supuesto que desde el capítulo de rehabilitación psiquiátrica queremos agradecer primero a todos los colegas que están conectados en este momento, y sabemos que el trabajo es interdisciplinario, como dijo la doctora Russo también, basado en la práctica, no solo en la, digamos, en la evidencia. Y también queremos agradecer a la doctora Gabriela Nielsen, a la doctora Julieta Russo, agradecer a los doctores Pablo Gabay y Mónica Fernández Bruno, que vienen trabajando y son los fundadores del capítulo de rehabilitación psiquiátrica de APSA, y queremos agradecer muy especialmente al Laboratorio Casasco, a Sergio D'Amato, a Juan Mayor, que estuvo manejando todas las redes. Excelente, muchas gracias, Juan. Y por supuesto, bueno, a Pablo, también, que es mi visitador, y a Oscar Sachi. Así que bueno, si tienen alguna pregunta para realizar, habilitamos el espacio de preguntas. Vemos más que nada felicitaciones a los disertantes. Muchas felicitaciones a la doctora Russo, a la doctora Nielsen, al doctor Gabay, a la doctora Bruno. No sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, les agradecemos a todos la presencia y los esperamos en el Congreso de Psiquiatría de APSA en septiembre. Y ahí, a ver, aquí veo una pregunta. ¿En los pacientes que tienen algún tipo de demencia sirve algún tipo de rehabilitación? No sé si quiere contestar la doctora Nielsen o la doctora Russo. Si quieren respondo yo. Obviamente, como hablamos recién, todos los colegas, la rehabilitación aplica a todas las enfermedades, tanto adquiridas, degenerativas, del neurodesarrollo. Lo fundamental en la rehabilitación es entender qué concepto, qué abordaje o qué enfoque se le va a dar, porque eso primero nos orienta a nosotros como diseñadores del programa de rehabilitación. Segundo, nos va a dar más fortalezas a la hora de explicar al paciente y a la familia qué es lo que se va a trabajar, sobre todo cuando uno usa la palabra rehabilitación, maneja mucho las expectativas del paciente y la familia. Entonces, cuanto más acertado y más concreto sea la información que uno brinda, más satisfacción vamos a tener todos. O sea, los que hacemos rehabilitación realmente es por vocación, entonces nos tiene que gustar lo que hacemos y tenemos que hacerlo bien, digamos. Entonces, en realidad, cualquier enfermedad que tenga discapacidad, por eso yo remarqué la palabra discapacidad, puede ser candidato a rehabilitación, ¿sí? La rehabilitación, como dijimos, debería ser interdisciplinaria, debería uno elegir en qué enfoque. Muchas veces nosotros en neurología usamos los dos enfoques al mismo tiempo, o sea, tanto el compensatorio como el restaurador, siempre trabajando con esta finalidad de la reinserción, o sea, sobre todo en pacientes con demencia, obviamente, sobre todo en los estadios iniciales, en estadios leves. Hoy estamos diagnosticando Alzheimer en
en estadio predemencia, o sea, ya casi no hablamos de demencia, sino hablamos de enfermedad, y de la enfermedad puede estar todavía en un estadio predemencia, y cada vez hay más evidencia que la rehabilitación tanto física como cognitiva contribuye a disminuir la declinación con el tiempo de esas enfermedades. Entonces, obvio que en la demencia, no vamos a hablar particularmente de demencia, pero entraría el concepto de rehabilitación claramente, de telerehabilitación. Nosotros ahora nos aceptaron 2 publicaciones en pacientes con demencia y adultos mayores con demencia, en donde claramente vimos un impacto muy significativo de la suspensión de las terapias de rehabilitación. O sea, el 90% de nuestros pacientes durante la pandemia suspendieron las terapias de rehabilitación, y eso se asoció con mayor sobrecarga del cuidador, sobre todo en los estadios leves, o sea, en los CDR1, que es la escala que nosotros usamos para cuantificar el impacto funcional. En los CDR1 fue lo que más impacto hubo, tanto en el familiar como en el paciente. Los pacientes requirieron más medicación para controlar la ansiedad, para mejorar el sueño, ¿sí? Probablemente porque son los pacientes que más independencia funcional tienen, son los que más activos están, los que más colaboran y participan en las actividades comunitarias, y al verse obviamente suspendidas todas esas actividades, evidentemente impactó tanto en el bienestar del paciente con una demencia leve, como en el familiar con sobrecarga, ¿sí? Aproximadamente el 80% de los familiares habían decidido no visitar al paciente con demencia por el temor del contagio, ¿sí? Y lo otro que vimos también es que había una diferencia en cuanto a la severidad de la demencia en cuál era el temor del familiar, ¿sí? Demencias leves tenían más riesgo de transmitirle la enfermedad, y demencias severas tenían más miedo de que los cuidadores pagos no vayan a asistir a los pacientes por el tema de la pandemia. O sea que también en un grupo que parece homogéneo, que es una bolsa, en realidad es una bolsa de gatos con distintas realidades, con distinto impacto de la carga de enfermedad, tanto en el paciente como en la familia, y por eso cuando uno hace un diagnóstico integral de la situación, puede hacer la sugerencia de rehabilitación. Y el otro concepto que decías, Mónica, vos recién, de que obvio nosotros somos médicos, nos tenemos que basar en medicina basada en la evidencia, eso seguro, sobre todo en ciertas especialidades donde es poco usada la evidencia, es fundamental, ¿sí? Pero cuando hay un vacío de información en el área de rehabilitación, yo les mostré los gráficos, o sea, para que en Alzheimer es impresionante la cantidad de publicaciones. Sin embargo, cuando uno ve realmente lo que es rehabilitación, uno ve que son mucho menos las publicaciones que hay, y encima que no se demuestra la eficacia realmente. Por eso digo, desde la práctica nosotros tenemos el rol de generar la evidencia y de hacer nuestras recomendaciones basadas en las 2 experiencias, lo que dice la literatura y lo que también dice nuestra práctica. Seguro. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo manejan la restricción de salidas de los residentes en el contexto del COVID-19? No sé si quiere contestarlo el doctor Gabay o la doctora Bruno. Bueno, en principio lo que hicimos fue explicarle a los pacientes cuál era la situación. Estuvieron viendo también noticieros para pudieran ir entendiendo lo que pasaba. Evitamos la sobrecarga de información, que también aconsejó la OMS para toda la comunidad. Y en realidad los pacientes estuvieron mucho más tranquilos. Algunos decían que se aburrían. Lo que instalamos rápidamente fue más actividades adentro de la institución, y sobre todo les pedimos a los familiares que les trajeran teléfonos inteligentes. Entonces todos los pacientes, en el horario en el que habitualmente salían, que es después de la siesta y después de la merienda por la tarde, utilizaron los teléfonos para mantener el contacto con sus familiares y sus amigos, y los que estaban haciendo psicoterapia hacen las psicoterapias justamente con el teléfono inteligente. Entonces, los pacientes también hacen caminatas adentro de la institución, que las hacían
solamente por la tarde, y después ellos mismos pidieron hacerla también durante la mañana, así que hacen caminatas de 40 minutos 2 veces por día, y por propia iniciativa ahora las hacen también cantando. Y realmente los pacientes, como mencionó la doctora Fernández Bruno, había un paciente con alucinaciones auditivas crónicas que al tranquilizarse por la cuarentena, por estar encerrado, en realidad está más tranquilo. Es un paciente que cuando sale los fines de semana y va a casa de su familia, muchas veces vuelve antes de tiempo porque tiene una situación bastante conflictiva. No sé si... Acá hay una pregunta: ¿cuál fue el N del estudio que evidenció no diferencia en uso de alcohol o drogas, episodios de agresividad, descompensaciones entre pacientes de salud mental y no pacientes de salud mental? Entonces, ese fue un estudio que se hizo en China a comienzos de la pandemia. Creo que fueron 1.700 y pico de personas que fueron entrevistadas y llegaron a estas conclusiones. Bueno, acá por último dice: estimado doctor Gabay y doctora Bruno, felicitaciones por continuar en esta hermosa tarea que llevan ya hace tantos años y que tuve oportunidad de conocer durante mi formación académica en el hospital. No se identifica a una persona, pero bien. Bueno, entonces yo agradezco a la doctora Fernández Bruno y al doctor Gabay por convocarme en el capítulo que ellos han fundado y que dirigen desde hace tantos años, y los queremos invitar también para la actividad del Congreso de APSA, que va a ser virtual, donde vamos a seguir desarrollando estos temas, y agradecer nuevamente a la doctora Gabriela Nielsen, de la Fundación INECO, y a la doctora María Julieta Russo, que la verdad que fue un lujo tenerlas aquí en estas jornadas, y nuevamente al Laboratorio Casasco, y a los colegas que nos están viendo, ¿no? Por supuesto, de trabajo interdisciplinario. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.